Buenas tardes a todísima la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Hoy está completísimo el piso acá de la radio, así que vamos a saludar a nuestros compañeros Javi Rodríguez, Dayana Álvarez y Nahuel, nuestro director. Ahí están todos y todas. Y también los compañeros y compañeras del programa anterior, programa anterior. Ahí se están retirando. Un saludo para todos ellos. Y bueno, antes que nada, mencionamos el tema de las redes y de otros medios para comunicarse con nosotros. Nos pueden escuchar a través de @Radio Rebelde OK, @Radio Rebelde OK, esto es por YouTube. Pero lo mismo pasa con lo que es Instagram, Twitter, X, TikTok y Facebook. Nos buscan así, Radio Rebelde OK. Ahí nos pueden ver y escuchar según la circunstancia, y si nos quieren mandar mensajes, comentarios, observaciones, información, comentarios, lo que les parezca, es por WhatsApp. Acá lo vamos a estar recibiendo al 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96. Bueno, ya lo saben, nos pueden escribir por ahí. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos, ya estamos. Arrancamos con el editorial del día de hoy, 29 de mayo, no, de junio. De junio. Está dando un mes atrasado. 29 de junio de 2026. Bueno, hemos recibido una crítica por suerte, nos han hecho una crítica a nuestro libro La Revolución Industrial y le hemos hecho una respuesta. Muy bien, está bueno, porque la idea es que hay que polemizar. Claro. Así se enriquecen las ideas, las propuestas, ¿no? Muy bien. Hemos titulado Respuesta a una crítica. Sin independencia tecnológica no hay ambientalismo que valga, salvo el ambientalismo del imperialismo, pero bueno, no es de nuestro agrado ese. La producción capitalista, por consiguiente, se ve que la frase venía de antes, que habías demostrado lo que va a decir a concluir, sí. No desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. ¿Esto quién lo dice? Carlos Marx, en el último párrafo del capítulo 13 del Capital, que a mí lo retengo, primero que es fácil de encontrar porque era el último renglón del capítulo. Y había conversado con un compañero que sabía mucho del Capital acerca de lo que era riqueza y lo que era valor, pero bien. Él, que era muy sabiendo, no me lo supo explicar, y yo, que era menos sabiendo, menos. Pero cuando leí este párrafo me quedó claro. Mire lo que dice Marx. La tierra y el trabajador son manantiales de toda riqueza. La tierra, o sea, la naturaleza, claro, sí. y el trabajo. Son los manantiales de la riqueza. Ahora, el valor en la sociedad capitalista solamente surge del trabajo asalariado. Entonces, riqueza es lo que nos da la naturaleza y el trabajo, y valor sale del trabajo asalariado. Bien. La naturaleza, entonces decimos nosotros, la naturaleza nos brinda riquezas sin las cuales no existiría la vida en el planeta. En el planeta Tierra. Sí, estamos acá. No estamos en Venus ni en Plutón. Todavía no están dadas las condiciones. No. En algún momento quizá, pero hoy no. Plutón no es lo han bajado de categoría Plutón. Bueno. Mientras que en el capitalismo, un poco o un mucho de agua en un arroyo no tiene valor, sino solo cuando nos llega a la canilla por el trabajo humano realizado. El militante revolucionario que trabajó con mayor denuedo para eliminar la ley del valor capitalista fue Ernesto Guevara.
De él y de Marx lo aprendimos. Rodolfo Giardino, quien fuera militante del PRT y preso político de la dictadura durante más de 10 años, sin nombrarnos, polemiza con nuestro trabajo la revolución industrial. Le ofrecemos una respuesta. El árbol y el bosque, o el todo y la parte y el todo, pero bueno, es más común el árbol y el bosque, pero en filosofía le dicen la parte y el todo, es lo mismo. La sinecdoque. Encabezamos la revolución industrial con una cita de Manuel Belgrano de marzo de 1810. Marzo de 1810, dice Belgrano. Ni la agricultura ni el comercio serían en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria. Belgrano pensaba que exportar materias primas e importar productos manufacturados era causante del atraso, como surge de su informe al consulado, una institución de la época colonial que se dedicaba a la economía, sí. Informe al consulado de 1802, dice Belgrano. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño en conseguir no solo en darle nuevas formas, sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. O sea que está diciendo Belgrano, hay que manufacturar las materias primas que tenemos acá y si podemos las de afuera también. Bueno, acá en 224 años después de haber dicho esto Belgrano, hemos hecho exactamente lo contrario. Rodolfo, para no debatir con Belgrano, afirma que la frase es válida y cierta, pero tenemos que fijarnos en el contexto histórico en que esta manifestación se hace. El 70% del territorio de lo que llamamos Argentina estaba ocupado por naciones originarias. Apenas el 30% estaba ocupado por criollos, españoles, mestizos y negros. Y hasta ahí, inobjetable. Inobjetable. Eso está, cualquier chico de escuela primaria lo sabe. Inobjetable. Ocupador. Apenas el 30% criollo y negro. Y la cuestión, miren lo que decía, la cuestión alimentaria y de la tierra estaba garantizada de alguna manera. Veremos, no sé cuál. En ese contexto de incipiente independencia se escribe que la industria es un factor importante para el desarrollo o para el avance de la construcción soberana. Hoy es diametralmente distinto y la tierra está ocupada por el agronegocio. Rodolfo nos dice que como la gente comía de alguna manera, Belgrano podía pensar en la industria. Lo hacía, decimos nosotros, porque conocía la economía mundial. Leía a Adam Smith y a los pensadores destacados de actualidad. Y en algún lado hemos encontrado que hasta ese momento, 500 años de la Universidad de Salamanca en España, Belgrano fue el segundo mejor promedio en esos 500 años. Algo habrá estudiado Belgrano para tener semejante promedio en la universidad. Como no tenemos datos de la pésima alimentación imperante hasta el informe de Vialé Macé, bueno, muy conocido, fue un ingeniero, médico, científico, investigador, hizo el dique San Roque, etc. El presidente Roca le pidió un informe de la situación de las, que él lo llamó la situación de las clases trabajadoras, y fue lapidario. Enanismo, raquitismo, hambre, desnutrición, todas las enfermedades. Enfermedades endémicas, todo, sí. Todo. El supuesto nacionalista Roca, para algunas corrientes izquierdistas
con las que debatimos esto por lo menos, lo cajoneó el informe. La gente vivía mal, Rodolfo, vivía mal. Pero como no tenemos los datos, recordaremos que María Remedios del Valle, billete de 10.000 pesos junto con Belgrano, sí. María Remedios del Valle, madre de la patria, vivió años en la indigencia. Así que si la madre de la patria, que había sido capitana del Ejército del Norte, bueno, mucha otra gente también la pasaba mal. Pero sí sabemos que la alimentación no creció significativamente en el granero del mundo. Cuando Milei habla todas esas macanas y mentiras que dice, éramos el granero del mundo, es cierto, pero la gente estaba cagada de hambre. Recién empezó a mejorar su situación con los procesos de industrialización por sustitución de exportaciones, sobre todo a partir de 1945. Y eso no lo queremos a Perón, pero este es un dato objetivo. La gente empezó a ganar más, su salario le rendía, bueno, a partir de la década del 30 y sobre todo a partir del 45. Entre 1945 y 1974, el nivel de vida y la alimentación mejoró considerablemente al calor de la industrialización. Comida e industrialización fueron de la mano. A partir de 1976, el bienestar de la población cayó considerablemente en simultáneo con la aplicación de programas antiindustriales. Bajó la industria, la gente comió peor. Y de primarización de la economía, con el objetivo de destinar los granos a la exportación para sostener la política del endeudamiento externo. Deuda que antes que la multiplicara hasta el infinito la hegemonía del capital financiero, se originó, ¿dónde se originó la deuda externa? ¿Por qué? En lo que los economistas heterodoxos llamaron el cuello de botella de la economía argentina. Aldo Ferrer y otros, ¿no? Radical medio peronista, bueno, pero eran de ese palo, pero ellos dijeron, cuello de botella de la economía argentina. ¿Qué es el cuello de botella? Que la industria argentina no producía ni produce los recursos para su propio desarrollo, es decir, no produce la maquinaria y equipo ni los dólares para importarlos. Para conseguirlos, tuvo que endeudarse, ya que fueron impotentes, las clases dominantes fueron impotentes, para imponerle impuestos a la oligarquía agropecuaria. Entonces la fácil fue endeudarse. Después empezó la especulación, bueno, todo lo que sabemos después, pero el origen de la deuda externa fue que que la burguesía no quiso ni pudo, no quiso, sobre todo, industrializar el país. El bienestar, Rodolfo, no se resuelve invocando al sol y a la madre tierra, en abstracto, sino en concreto, porque nosotros también la invocamos, pero en concreto, ¿qué es lo que decimos? Nosotros los invocamos cuando decimos que la renta de la tierra es patrimonio de la nación. ¿Por qué es patrimonio de la nación? Porque el sol, la fertilidad, el régimen de lluvia, la fertilidad de la tierra, el régimen del viento, bueno, todo eso no le pertenece a ningún propietario privado. Eso viene de la naturaleza y la naturaleza no tiene o no debería tener propietario privado. Entonces la renta de la tierra le pertenece a la nación y al pueblo argentino, no a ningún propietario privado. Para comprender el lugar del agro en la economía, hay que verlo en su relación con el todo. Mirar solo el árbol nos lleva al aislamiento y el atraso. Ver el todo alumbra el camino del progreso. Ver la vinculación que es real y que hay, no solo en Argentina, en todo el mundo, entre la industria, el agro y el comercio.
Sin la tierra y el agua, y sin el agua, no habrá industria posible, dice Rodolfo. Llama la atención que invoque una verdad tan evidente. ¿O será que Rodolfo, citadino, recién la descubre? Nuevo rico de conocimiento, Rodolfo. Palabras grandilocuentes para esconder que su propuesta lleva a la desocupación de millones y millones de trabajadores, como ha logrado la política económica desde Martínez de Oz hasta Milei, que prioriza la producción primaria con endeudamiento externo y contaminación. El campo, en ninguna de sus variantes, puede dar trabajo a los millones que lo necesitan y demandan. Desde la época de la independencia y con mayores motivos hoy, nuestro país solo podrá desarrollarse y dar bienestar a su población por medio de una revolución industrial. Programa que incluye la producción agroecológica a gran escala que resulta más eficiente que el que usa el paquete tecnológico, como han demostrado los científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que en otro programa, en un editorial de este programa, entrevistamos y dieron una clase magistral de cómo el campo puede producir a los máximos niveles sin contaminar la tierra. Y nosotros, desde ese momento, ya de antes, sin saberlo, por olfato, adheríamos a un programa que teníamos alguna idea que existía. Bueno, existe, está demostrado y en producción en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Como tenemos tanta tierra, y esto se lo dijimos a Graboy también, y tan poca población, porque Graboy, ¿qué quiere? Explotar las tierras marginales para dejarle las grandes extensiones de tierra a su pipe, este es un término nicaragüense, a su compinche Grobocopatel, el mayor contratista de tierra de la Argentina. Como tenemos tanta tierra y tan poca población, podemos ensayar el programa de no hacer quinta y no hacer hipismo que nos propone Giardino, pero con ahorro interno y sin injerencia del Banco Mundial. Que este es el problema. Ese programa de Rodolfo y Giardino lo podemos hacer como complemento del programa agroecológico a gran escala que nos proponen los técnicos del ENTA, necesario para mantener la producción de las 100 millones de toneladas de granos actuales, sin contaminar la tierra, para que el pueblo tenga una alimentación suficiente, diversa y saludable, y el excedente exportarlo para sumar recursos con los que fundar miles de nuevas escuelas, multiplicar por 20, y me quedo corto, el presupuesto de las universidades, el CONICET y demás centros de investigación que sean capaces de producir la ciencia y la técnica de un país avanzado que no dependa tecnológicamente de los países imperialistas. Tenemos los recursos. Subtítulo, tenemos los recursos. Nuestro país tiene todos los recursos para abastecerse sin necesidad de depender de otras naciones, agrega Giardino. Le respondemos que tenemos no solo los recursos, sino las capacidades manuales e intelectuales, pero no logramos la realización de los bienes necesarios porque carecemos de industrias. Y no los producimos porque los dueños de la tierra se opusieron a la industrialización que nos hubiese permitido alcanzar el desarrollo y el bienestar. Las relaciones con otras naciones, continúa Rodolfo, deberán ser de igual a igual, de intercambio y solidaridad. En el capitalismo, y más en su fase imperialista, no existe el intercambio igual, ni el intercambio solidario,
porque este se realiza en base a la ley del valor, los precios de monopolio y la hegemonía del capital financiero. Es sabido que los bienes producidos por la industria tienen en su fabricación mayor cantidad de trabajo acumulado que las materias primas, los alimentos y la energía. Eso hace que en el comercio internacional crece la cantidad de granos para comprar los productos industriales. Nosotros les enviamos un contenedor lleno de soja a $400 la tonelada y ellos nos devuelven otro igual lleno de celulares a $400 los 100 gramos. Estuve haciendo las cuentas. Acá Robelia da el mismo dato, después lo vamos a conversar con él. El estrecho de Hormuz es un resumen del comercio internacional. La industria es fundamental, escribió Rodolfo. A renglón seguido se desdice al agregar que solo lo es acompañando a la agricultura y al intercambio comercial justo. Otra vez, Rodolfo desconoce la ley del valor, el precio de monopolio y el capital financiero. Fue esta economía basada en la producción primaria la fuente de un atraso que permanece y se profundiza. Es por eso que mientras sigue creciendo la producción agropecuaria hasta alcanzar las 100 millones de toneladas, en simultáneo crece una tragedia humanitaria donde la hambruna y la miseria es una realidad, reconoce Rodolfo. Y también crece la desocupación porque la producción primaria ocupa menos mano de obra que la producción industrial que sigue retrocediendo. Todo esto es el informe de economía que hizo ayer, ¿cómo se llama? Horacio Robelli, Horacio. Para su revista y de lo que va a hablar él hoy acá. Mientras Rodolfo quiere una industria acompañando a la agricultura, Milcíades Peña, que hemos hablado muchas veces de él y en el libro aparece, informaba que la burguesía industrial nació como una diferenciación en el seno de la clase terrateniente. Decimos nosotros, respecto a la revolución industrial, el programa de Giardino es calco y copia del de la oligarquía. China es importador neto de alimentos y energía, mientras su industria es el nuevo motor de la economía mundial. La inversa, yo estudié matemática, hay teorema que dice la inversa nunca se cumplió. La inversa nunca se cumplió ni cuando éramos el granero del mundo, como miente Milei. Belgrano tenía razón hace 224 años y tiene más razón hoy. Núcleo de la crítica de Rodolfo Giardino. Nos dice Rodolfo, la tierra es algo que constituye al ser humano. No somos ajenos a la tierra, somos parte de ella. Ella nos da el alimento, la vestimenta y todo lo que se necesita para la industria. Es sabido, decimos nosotros, que el Homo sapiens es producto de la evolución de la naturaleza. ¿De dónde venimos? De la evolución de la naturaleza acá en la Tierra. Por supuesto. Y que en esa evolución hubo comunidades, luego clases sociales, luego capitalismo, y ahora tenemos el reinado del capitalismo, del imperialismo. Sigue Rodolfo. Tenemos que entender, medio autoritario ese, tenemos que entender, estos que critican tanto al autoritarismo son bastante autoritarios. Tenemos que entender, dice, que van las dos cosas juntas, es decir, hablamos de revolución industrial, pero también hablamos de revolución en todos los sentidos, específicamente la tenencia y o la distribución, o el repoblamiento de los territorios desde donde han sido arrojados a las grandes ciudades, nuestros pueblos. Allí radica el problema. Digo yo ahora, Rodolfo, le hablo en confianza porque hace
más de 40 años que nos conocemos. Rodolfo, el título de nuestro trabajo es La Revolución Industrial, Programa Económico para la Industria Nacional y el Socialismo, que proponemos al pueblo argentino organizado, o cuando esté organizado, en Asamblea Nacional. Insiste Rodolfo, sin la tierra, sin el agua, sin nuestros bienes comunes, en manos del pueblo, ¿de qué industria nos hablan? Esto último me hace ver que lo leíste al libro en clave doctrina peronista, mientras nosotros lo escribimos como programa de transición del capitalismo al socialismo. Veámoslo. En su página 59 decimos: hemos insistido en la imposibilidad de que la burguesía nacional enfrente el problema del desarrollo, por lo que ese sujeto del cambio no puede ser otro que todos los que vivimos de nuestro trabajo. Pero en ese caso la industrialización y el desarrollo del país ya no tendrá el signo de la explotación capitalista, sino que estará basado en la colaboración entre trabajadores libres y un Estado que deje de representar los intereses de la burguesía para ser reemplazado por otro de la inmensa mayoría que por este hecho comenzará a dejar de ser tal. Cabal síntesis que hemos logrado de la concepción marxista del Estado. Nada de Estado peronista, sino Estado que se diluye al calor de la dilución de la explotación del hombre por el hombre. En la 69 agregamos: la clase obrera o sectores de clase que pueden llevar adelante la revolución industrial son la clase obrera ocupada formalmente, ocupada informalmente y desocupada, la pequeña burguesía urbana o clase media y el campesinado pobre. También los espacios sociales como los movimientos ecologistas de género, etnia y las juventudes, es decir, el conjunto del pueblo trabajador al que podemos mencionar como pueblo argentino. En la página 71, el programa de Huerta Grande del año 1962, en su punto 6, afirma: expropiar a los terratenientes sin ningún tipo de compensación. En la página siguiente dice: tenemos que producir, pero no destruyendo la naturaleza que nos da la vida. Por el contrario, atendiendo al cuidado del ecosistema, utilizando los conocidos tratamientos alternativos de adversidades. Con esos métodos no se disminuye la producción, se puede mantener el nivel de producción. Lo que cambia con la no utilización de agrotóxicos es que se necesita más mano de obra. Tenemos compañeros y compañeras desocupados y desocupadas que encontrarían trabajo. Lo que se necesita es la decisión política de avanzar en esta dirección. Este párrafo está escrito antes de haber hecho la entrevista a los compañeros del INTA. Teníamos un olfato, por eso dijimos esto. Un olfato que nos habían dicho algunos amigos, nos habían dado algunos elementos. Algunas pautas. Ahí, cuando hablamos con los compañeros del INTA, lo que ya dijimos. Rodolfo, antes de criticar hay que leer lo que se va a criticar. En fin, diría mi viejo. Bien, bueno. Bueno, pero bienvenido. Sí. Bienvenido. A ver, hoy no se está discutiendo nada, digamos, como proyecto de país. No, yo no me enojé. No, por eso digo, bienvenido a las observaciones, las críticas y todos los aportes, porque eso tiene que redundar en el enriquecimiento de visiones, de propuestas, ampliar el debate, que debatamos de una vez, cosa que no pasa. Sí. Así que más que bien, más que interesante. Por supuesto, sí, ojalá haya una respuesta. Sí, claro. Nosotros encantados. Muy bien. Bueno, vamos al... Han pasado cosas. Renunció Adorni. Renunció Adorni. ¿Y qué? ¿Y es el fin? Como le gusta decir a él. ¿Este es el fin? Bueno, avanzamos entonces sobre el tema.
vos te recordarás, porque bueno, es de notoria instalación pública desde hace tiempo. Hemos dedicado varios programas, pero en especial el lunes pasado nos centramos específicamente en todo a lo que había llevado toda esta situación en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni, con todo lo que fue saliendo en relación a su enriquecimiento intergaláctico e incomprensible y que no consta en ningún lado, por otro lado, ¿no? O sea, claramente estamos hablando de dinero que han sido mal habido, ¿no? Corrupción, así de simple, ¿no? Dineros que evidentemente deben llegar, sea porque Manuel Adorni sea probablemente un testaferro, socio de los Milei, no lo sabemos. Ya aunque andan, perdóname, sí, yo sí, soy sí. bastante educado, pero la realidad es que están cagados en las patas, ¿eh? No en vano han sostenido lo insostenible, que fue bancar a la figura de Adorni, no solo como una cuestión política, porque digamos en cualquier otra circunstancia, plantearlo en términos de lo político, bueno, hay un momento en donde uno encuentra un límite, pero esto ya era un capricho, ¿no? O quizás querían encubrir algo más. Que suponemos y esperamos que la justicia, esta justicia que tenemos, a ver hasta dónde está dispuesta a escarbar o no, o digamos a ser condescendiente con toda esta situación. Pero lo concreto, bueno, sí, es esto. Finalmente renunció Manuel Adorni. Ahora, ¿qué pasó y qué va a pasar de ahora en más con toda esta situación? Si querés, vamos desmenuzando un poquito, porque cuando hablamos el lunes pasado, presentábamos todo el escenario que se había ido generando, no lo vamos a volver a repetir, pero digamos, esto había sido un episodio de acumulación de situaciones, de noticias en relación a hoy se descubría esto, saltaba que aquello, que otra cosa, digamos, toda la semana salía algo nuevo. Incluso esta semana pasada le habían descubierto, le había saltado que el tipo había estado comprándose unos equipos gamers, ¿no? Unas computadoras, o sea, el tipo que se vivía deslomando, se la pasaba jugando jueguitos en la casa, lo cual está muy bien, pero digamos, no me pintés que te estás deslomando, ¿no? O sea, decime de última, mirá, la verdad que quedo quemado y me siento a jugar jueguito a ver si me despejo un poco, que sería algo plausible, si querés. Aunque dicen las malas lenguas que no era precisamente una persona, ni que se acostase demasiado cansado, ni que se levantase muy temprano tampoco, y que era normal verlo aparecer por las oficinas que le correspondían tirando al mediodía, ¿no? Dicen eso las malas lenguas. Bueno, renunció este muchacho. La semana pasada habíamos comentado aquí que sabíamos, por todo el andamiaje que se había dado, que tanto en la Cámara de Senadores y en las instancias previas a la labor parlamentaria, como lo mismo para la Cámara de Diputados, iba a haber 2 sesiones en las que se iba a buscar invocarlo para una interpelación, y de esa interpelación se podía llegar a realizar un voto de censura, que eventualmente podía terminar en una suerte, digamos, de despido, algo que históricamente todavía no pasó, ya que esto es una situación que, entre comillas, estaba contemplada de modo técnico en la reforma constitucional del 94, pero nunca había pasado algo así. Normalmente un jefe de gabinete, si se encontraba algo raro, lo volaban y se acabó el problema. No tenía que llegar, teóricamente, a que sea el Poder Legislativo el que tuviese que pasar, digamos, a esta situación, que de alguna manera, claramente, también es una suerte de demostración de poder o de debilidad para el gobierno. Y en esto recordamos la cantidad innumerable de veces en la que el presidente Javier Milei se cansó de hablar de que era el hostigamiento, la persecución, que se metían con una persona a prueba. No, bueno, todo lo mismo que había dicho en su momento también sobre Esper, lo mismo que había dicho también en su momento con otros personajes que están dando vueltas ahí, ¿no? Recordemos el caso de Andis y demás. Bueno, lo concreto es, el martes, apelando a un tecnicismo, Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, logró, digamos, hacer fracasar el pedido de interpelación, ¿no? Él les tiró ahí una zaraza que decían que en realidad
había una cuestión reglamentaria, que tenían que ser 2/3 de la Cámara presente para que se pueda votar algo y qué sé yo. Bueno, nada, zaraza. Le pegaron una patada para la semana próxima, pero el tema se iba a tratar esta semana en diputados. Y algo similar había pasado después, el jueves, en senadores, donde había mucho interés, porque hay leyes ahí del amigazo Sturzenegger y Caputo, ¿no? El Toto, que están esperando con el tema de la extranjerización de las tierras. El tema que se quería resolver en diputados tenía que ver con los pagos a ciertos fondos buitres y demás, ¿no? Digamos, todas cosas que obviamente en general al grueso de la población no le interesan, pero sí a estos tipos que por otro lado están de hacer sus runflas de guita y negociados. La sesión del jueves la terminó abortando la propia Patricia Bullrich, del gobierno. Ella es la presidenta, digamos, del bloque oficialista. Terminó haciendo fracasar, levantó a su gente para que no hubiese quórum, digamos, dejándolo expuesto a Adorni y al presidente como de, mirá, no somos... Algo de esto habíamos mencionado el lunes pasado, que, bueno, nadie banca a Adorni, salvo el propio Adorni, y ni Milei, digamos, estaba tampoco muy dispuesto, porque cada vez, digamos, si bien seguían las defensas que venían haciendo sobre este tipo, cada vez igual eran como más esporádicas, más exiguas, y tratando incluso de no dar un aval definitivo. Bueno, al presi se le ocurrió irse de viaje, porque una fundación de no sé qué zaraza en España se le ocurrió darle una medalla, y a esas cosas le encantan, ¿no? El presidente para eso está. Problemas que hay en el país, que hay innumerables, no está nunca. Pero le ofrecen una medallita de, no sé, de chocolate que le querían dar en España, ahí una fundación libertaria, no sé qué, salió corriendo, fue para allá. Y desde allá empezó, esto pasó en paralelo, ¿no? Ahí entre el jueves y el viernes, posiblemente la bajada de pulgar del amigo Adorni. ¿Por qué? En España lo entrevistaron, entre otras cosas que le hicieron a Milei, y en un momento le dicen, ¿qué onda con el amigo este que tiene usted ahí, Adorni? Porque es impresentable, esto no va para ningún lado. Y hasta ahí que él siempre decía, no, como es intocable, es una persona seria, proba, honesta, bla, 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 esto es una operación y bla, bla, todo eso que se venía diciendo. Él en España dijo, mira, eso lo tiene que determinar la justicia. Eso ya es un cambio de discurso. Totalmente. Y dijo, y acto seguido dijo, si la justicia demuestra que acá pasó algo, yo inmediatamente le pego una patada. Hasta acá no habíamos escuchado eso. Así dijo, le pego una patada. Le pego una patada. Dijo así, que hasta este momento no pasaba. Muchos se dicen, bueno, ¿y por qué pasó ese cambio? De todas maneras, él decía que confiaba. De hecho, le preguntaron, ¿y usted cree en esa aplicación del pendrive que tenía $300.000 en moneda, en cripto y qué sé yo? Cosa que es improbable en todo el mundo, en todas circunstancias, en todo momento. Y el presidente dijo, yo creo que es plausible. Es una posibilidad. Yo creo en él. Bueno, nada, está regalado. Muchos dijeron, listo, esa fue ya la soltada de mano. Y fíjate qué loco y qué sintomático que fue esto, que si bien, a ver, el problema es, Milei, ¿a qué se supone que estaba jugando con todo esto? Él estaba jugando de alguna manera a que sí, toda esta avanzada iba contra Adorni, él podía victimizarse diciendo me quieren hacer un golpe de Estado, me quieren sacar a mi gente y demás. Por otro lado, la situación llegó a esto que mencionábamos el lunes pasado, el bloqueo absoluto del gobierno en todos los niveles, porque todo estaba bloqueado, no se podía avanzar con leyes, propuestas de debate, tratamiento, lo que sea, porque todo estaba vinculado a que cada vez que alguien quisiese abrir, sea el Senado o sea diputados, lo primero que iba a salir era, bueno, vamos a votar el tema Adorni. A la vez, todo el tiempo estaban obligando a que todos los funcionarios, ¿no? Ministros, secretarios y demás, tratasen de aparecer, instigados por Karina particularmente, a que les digan, a que salgan a defender a Adorni públicamente, y nadie lo quería defender. Todo el mundo prefería hacerse el nabo, el tonto, no sé, no estoy al tanto, hablemos de otro tema, blu, blu, blu. Y por otro lado, del lado de la oposición, si bien entendían que esta situación podía llevarlos a que le imprimiesen esta derrota, porque de alguna manera es una derrota que te volteen un ministro, aunque vos juntaste todas las fichas para que, digamos, sea impresentable e insostenible,
sabían, digamos, que tenían esa espada para clavarte, pero aquí es muy interesante el tema, ¿no? Todos los sectores políticos, empezando desde Macri, que había dicho no lo vamos a defender porque no vamos a encubrir y demás, y sin embargo apoyó estas iniciativas que se dieron tanto en diputados como en senadores, pero también sectores del peronismo, del kirchnerismo, coalición cívica, todos los demás, era como que todos estaban de acuerdo que sí, esto no va, pero no voy a ser yo el que lo prenda a fuego, como diciendo, no, yo no quiero que me acusen a mí de golpista. Entonces, todos tenían un arma y a la vez ninguno la quería disparar, vamos a decirlo así, a ver si se entiende el tema. Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? A esto de que dijo Milei el jueves, el viernes, a última hora, ya salió en todos lados, estaba en todos los diarios. Ya se había designado a Santilli jefe de gabinete, de modo informal. O sea, todavía no había renunciado al jefe de gabinete, pero ya estaba el jefe de gabinete nuevo. O sea, más bizarro que esto no puede ser. Y desde el gobierno se agitaban cosas, ¿no? Como diciendo, no, todavía no se resolvió, esto lo va a definir Milei, bla, 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 pero todo el mundo tenía claro de que Milei no decide nada. Acá la que decide es Karina. Y Karina, evidentemente, ya había decidido que había que bajarle pulgar a Adorni y habían reseleccionado al nuevo muñeco, que a partir de ahora es, casualmente, Diego Santilli. Adorni tiene buen prontuario ese Santilli. Dicen las malas lenguas que es una persona que si uno mira, tipo a lo Adorni, cuando uno mira las declaraciones juradas siempre tiene 3 mangos. Pero a todos los lugares donde va, incluidas las casas que tiene, los autos que tiene, todo lo compró siempre en efectivo. Siempre en efectivo. No tiene cuentas, no maneja nada en cuentas. Pero bueno, evidentemente debe ser muy exitoso, porque es una persona que cuenta con tanto dinero en efectivo. Debe ser quizá algo parecido al método que tiene Adorni para tener siempre dinero, siempre tiene dólares, ¿no? Bueno, no lo sabemos, estaría bueno que fijémonos justamente qué calaña es la persona que está asumiendo en su lugar. De más está decir, además, Santilli hoy está jugando ¿no? Hace la venia a lo que sea, porque Santilli tiene su propio juego, que es que él quiere ser candidato a gobernador de la provincia. Entonces él está jugando a esto porque, bueno, son pisitos que va escalando de a poco de poder para poder también ir llegando y hacer su entramado, ¿no? de futuro, para la futura campaña y demás, que él está pensando como posible gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo esto para el PRO. Por otro lado, digamos, vamos viendo esto, que cada vez que se le cae algún funcionario, algún muñeco al gobierno, de los propios cada vez le quedan menos. ¿Y a qué tienen que recurrir? Casi siempre a gente del PRO, claro, de una manera u otra, ¿no? A lo concreto, la agonía que empezó entre el jueves a la tarde, cuando Milei dijo esas cosas, la designación de hecho, a partir del viernes, hasta el sábado, cuando faltaba 1 o 2 horas para que juegue Argentina, y recién ahí Adorni salió a decir, bueno, está bien, renuncio, me voy. Y escribió una carta, dicen que pasó horas encerrado en su oficina de jefatura de gabinete, dicen muchos que estaban bastante nerviosos, otro que andaba llorando, que se lo vio ahí con los ojos lacrimosos. Bueno, se le ocurrió escribir, o sea, la única salida que quedaba acá era, yo no te voy a echar de parte de Milei, no me sirve que te vuele el Parlamento, tampoco la oposición lo quiere hacer, te tenés que ir vos, amigo. Te tenés que ir vos, la única que queda acá, y después veremos qué podemos hacer por vos. Porque perderlo, de alguna manera, Adorni como funcionario tiene fueros. Perder esos fueros, hoy Adorni en principio estaría quedando en la calle, aunque decían que querían hacerle una suerte de reciclaje, como en su momento se hizo con el anterior jefe de gabinete y con el anterior también, que lo que hacen es, inmediatamente cuando salen, le hacen una salida elegante, que es, le dan una silla en el directorio de YPF, donde se cobran sueldos como director de 90 millones de pesos por mes. Ah, miércoles. Bueno, dicen que esa es una salida simpática y qué sé yo que querían hacer. De todas maneras, parece ser que como eso, inmediatamente en el entorno todos dijeron, pará, estamos sacándonos un muerto gigante y vos encima lo querés sacar en un cajón de oro. No va, no va. De todas maneras, el presidente quiso ensayar una especie como de, tengo todo bajo control. No sé si, ahí Diana,
teníamos un audio brevísimo de el gran periodista ganador del Pulitzer y todo esto, Luis Majul, ¿no? Un tipo súper serio e independiente, que es lo principal en todo esto. Un minutito hablando con el presidente Javier Milei. Prestemos atención porque a mí me interesa que hay una parte que vamos a escuchar, que hay una vocecita de fondo para que como que corrija al presidente en vivo. Lo escuchamos. Presidente, yo no sé usted está tanto de los detalles, pero una de las discusiones era si Manuel Adorni iba a cobrar como un integrante del directorio de YPF una vez está que... fuera. Ya dijo que se va del directorio de YPF también, claro. Bueno, perfecto, perfecto. No hay discusión ahí. ¿Cómo? Yo eso no sé de dónde sacó la discusión eso y no hay discusión. Bueno, había un debate... No, porque esa silla, digamos, eso fue parte del proceso decisorio también de YPF, en donde la silla de YPF, digamos, a ver, ¿cómo? No, sí, eso ya lo sé. No, porque se imaginará que estoy con Santilli y estoy con mi hermano. Perdón, no quiero molestarlo más, solamente una cosa. No, Luis, por favor. No. A ver, Luis, yo, digamos, estoy en este momento estoy para hablar. Okay. Es decir, de vuelta. Y si quiere, digamos, también le puedo hablar de cómo veo la economía hacia adelante. No, está bien, no quiero... No sé si te diste cuenta, y espero que los oyentes, las oyentes se hayan dado cuenta, que cuando quería explicar no podía explicar. Él mismo no lo sabía. Y en el momento que parece como que quiere ensayar algo, alguien le habla y dice, bueno, yo ya sabía. Esa es Karina. O sea, Karina le está explicando al presidente cómo se resolvió este asunto, porque no tenía idea. Tenía idea. Bueno, este es el estado de situación en el que se encuentra hoy la presidencia de la Argentina. No sé si prestamos atención que al final Milei lo que decía es, no, a mí lo que me interesa es hablar de las cuestiones económicas, qué sé yo, porque Milei está absolutamente convencido de que va derecho a ganar la posible reelección. Los mercados, el círculo rojo, todos esos muñecos que sabemos que son los que manejan el poder real, le bajaron el pulgar hace rato, lo están dejando caminar, porque el costo de todo esto, obviamente, ¿quién se lo va a terminar cargando? Y Milei. Porque ellos ya apostaron, ya tienen figurita de recambio, esto ya lo hablamos. En principio va a ser Bullrich, y si no es Bullrich, seguramente será otro muñeco de todo ese aquelarre que tenemos ahí. Pero digamos, la cosa viene para ese lado. ¿Y qué pasa por abajo? Que eso es lo último. Por un lado, que haya asumido Santilli significa que adentro, esto lo mencionábamos también el lunes pasado, la cosa está dividida. Por un lado está toda la tropa de Caputo, que lo único que están haciendo ahí no es otra cosa más que grajearle contratos y demás a sus amigotes. Ya hablamos de los Neus, el otro día lo mencionaba Horacio Robelli, y otros, ¿no?, con temas de contratos que se están metiendo en el bolsillo y se están llevando por monedas, mientras que por el otro lado, Karina y particularmente Martín Menem y Lule Menem son ahí un pequeño grupete que están apostando a hacer una construcción política que se quede con el poder real. La realidad es que acá en esto tuvieron que poner a Santilli porque no se pueden poner de acuerdo. Esto no se sostiene. Si esto sigue funcionando, simplemente porque a los mercados y a estos grupos empresariales y demás del poder real les sirve de momento. La cuestión es, ¿qué va a hacer ahora? Que es la pregunta que uno se hace. Las oposiciones, sea el peronismo, sea, qué sé yo, coalición cívica, partidos provinciales, gobernadores y demás, con todo esto, porque a todo esto, el primer proyecto que quiere meter Menem, y cerramos acá, Santilli, ellos quieren voltear el tema de las PASO. Porque es la única manera que muchos espacios políticos tienen para tratar de cerrar candidaturas, ¿no? Claro. Y tener una lista única, por ejemplo, el caso del peronismo, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con otros espacios. Quieren voltear eso porque así se garantizan que quede toda una dispersión y atomización frente a la cual ellos probablemente tengan capacidad de presentarse como una cosa unificada. Pero ya estamos en julio. Sí. Y estamos a meses del inicio de un año electoral y estas cosas no se pueden cerrar faltando 3 o 4 meses. Así que bueno, es todo muy dudoso y vamos a ver qué hace el gran amigazo que siempre tiene dinero en efectivo en la mano, Diego Santilli, que seguramente es una persona muy proba, al igual que lo fue Adorni hasta hoy. Muy bien. Bueno, todo como siempre, como dijo Mafalda, no somos potencia mundial, pero nadie puede decir que sea un país aburrido. Ah, no, por supuesto. Bueno, donde sí tampoco se aburren, pero por otra cosa,
que es la agresión permanente del imperialismo norteamericano, es la República de Cuba, que ayer estaba viendo un informe que Cuba, con todo el bloqueo de 60 años y con el super bloqueo que tiene ahora, está entrando a la fase 3 una vacuna contra el cáncer, y cáncer avanzado, cuando ya ha hecho metástasis y todo. Cuba a la vanguardia de la lucha contra el cáncer. Bueno, han tomado nuevas medidas radicales que nos va a contar, nos va a informar Alberto Mas. Luego del pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se aprobaron recientemente transformaciones económicas que buscan actualizar el modelo económico, al mismo tiempo que garantizar el sistema socialista en medio del recrudecimiento de la política agresiva de los Estados Unidos, que busca asfixiar la economía cubana y por lo tanto la implosión de la revolución en medio de un descontento popular que obviamente no logran que se lleve a cabo a pesar de tanta presión y que lleva a que en estos 5 meses solo entrara un buque petrolero para crear la mayor crisis del sistema energético en la isla. Las reformas aprobadas en este contexto tienen su inicio en los nuevos lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, efectuada ya en el año 2019, tras un debate en la población que llevó varios meses. Lo que podríamos decir apunta a una apertura económica al estilo vietnamita o al chino, de convivencia integrada entre las economías estatales y no estatales, donde el partido y el Estado controlan la macroeconomía y orientan y conducen la marcha de la microeconomía, coordinando con los actores privados de capitales nacionales o extranjeros. Este proceso de transformaciones se vio lentificadas por la pandemia y la política agresiva norteamericana de los gobiernos que sucedieron a Obama en la Casa Blanca. La crisis actual lleva a la dirigencia cubana a actuar ahora con premura para, como afirmara el comandante Fidel Castro, cambiar todo lo que debe ser cambiado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue claro al afirmar que el país no renuncia al socialismo, sino que debate cómo construirlo de manera sostenible en medio del bloqueo más prolongado y criminal de la historia. Quedó ratificado en el debate que se mantiene la propiedad social sobre los medios de producción fundamentales. Se incluye la puesta en marcha de un programa de inversiones que facilite la participación de empresas cubanas, incluidas aquellas vinculadas a residentes en el país y en el exterior. Y también se reconoce el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales, garantizando a la vez los derechos laborales y sociales y evitando prácticas de explotación indiscriminada del trabajo. Se apunta a una ampliación de la participación y gestión de las formas no estatales de la economía, con el desarrollo de las cooperativas, las MIPYMES, el trabajo cuentapropista, la inversión extranjera, la ampliación del denominado comercio mayorista, autorizándose las inversiones en la agricultura del sector privado, entre otras medidas que apuntan a recuperar la economía que se encuentra bajo una guerra. Porque esta situación, como ya dijera Fidel, no es embargo ni es bloqueo, es guerra económica. Uno de los mayores cambios a llevarse a cabo es en el aspecto de las inversiones extranjeras y en el modelo turístico. Se estimularán las inversiones extranjeras en las empresas privadas cubanas, se permitirán la apertura de gestiones no estatales, se libera el esquema cerrado que existe hoy de autofinanciamiento, se permitirá el funcionamiento de franquicias en el plano nacional y se promoverán franquicias en el exterior, permitiendo la existencia de empresas mixtas, incluso en el área turística, entre actores privados y no estatales. El proyecto reconoce la necesidad de una profunda transformación del sistema bancario,
e incluye medidas para fomentar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada y de cooperativas bajo la supervisión del Banco Central y sí sujetas a las regulaciones del sistema. En el aspecto impositivo, se plantea la ampliación del impuesto al valor agregado en determinadas cadenas económicas, simplificar el pago de utilidades en el sector cooperativo, la actualización del impuesto sobre los ingresos personales con una modificación de la escala progresiva, la generalización de la factura electrónica y la bancarización de las operaciones comerciales, entre otras medidas. En el ámbito de la autonomía local, se propone actualizar y ampliar las funciones de los gobiernos municipales en áreas estratégicas, como la planificación, el ordenamiento territorial, la soberanía alimentaria, los servicios comunales y el fomento del desarrollo local. Asimismo, se plantea fortalecer sus capacidades de gestión económica, incluyendo la posibilidad de importar, exportar y retener divisas. Ninguna de las acciones propuestas tiende a modificar la responsabilidad del Estado en garantizar la educación, la salud, la seguridad social a toda la población. ¿Será por ello que estas medidas han tenido críticas de la mafia radicada en Miami? ¿Será que ven que pueden derribar los muros impuestos por el bloqueo y se les acaba el negocio del anticastrismo? Bueno, también se escucharon críticas de algunos izquierdistas sin propuestas concretas, exigiéndole a Cuba lo que no se exigen ellos mismos. Bueno, el debate está abierto. El héroe de Cuba, René González, apoyando las transformaciones aprobadas, afirmó que la construcción del socialismo necesita un Estado económicamente fuerte. Y la única manera de lograrlo es poner el país a producir. Producir hoy es trabajar por el socialismo. Hágalo quien lo haga. Un Estado socialista no podrá ser el mediador de la economía si no se produce. No se puede repartir o hacer políticas sociales con lo que no hay. Agregó también que las medidas económicas que por necesidad se toman deben venir con el acompañamiento de un rehacer igual de profundo en la política. Terminar con la burocratización, el formalismo, la infladera de globos, la muela, el socialismo, como le dicen a los socios que son conocidos cuando van a hacer un trámite, la doble moral, la opacidad, el invento o la complacencia. Modificar estas costumbres es la fórmula política que exigen como contrapeso estos cambios en la economía. Y finaliza diciendo, ¿será posible todo esto? El reto es enorme. Y la vida dirá, pero no queda más remedio que intentarlo. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial. Hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad.
La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Los demás. Todos los sábados, de 10 a 12. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Retratos personales. Miradas de nuestra vida. La historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor. Retratos personales. En Radio Rebelde. Pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. La cucaracha, ya no puede caminar. Horacio Robelli. Querido amigo. Diga. Querido amigo, y esto que siempre me hace recordar la cucaracha, estaba dirigida a Victoriano Huerta, dictador y militar, y al propio Venustiano Carranza también. Una adivinanza te voy a decir, pero hoy, ¿a quién puede estar dirigida en concreto en la política argentina? Y a Milei, a Caputo, a Adorni, todo delincuente, supongo yo. Más cierto que nunca. Lo que dice la cucaracha. Pero seguro, arrastrado. En este caso eran arrastrados con el imperialismo yanqui. Y ahora también, arrastrados con el imperialismo yanqui. Por ellos se levantaron lógicamente Emiliano Zapata, el Pancho Villa, todos ellos se levantaron contra la dictadura y los vencieron. Claro. Después, bueno, esas avenicias internas la vencieron. Entraron a México. Pasa que no había un proyecto superador. Claro. Exactamente. Sí, proyecto nacional había, no había un proyecto socialista, porque la revolución había sido muy profunda, muy profunda. Yo creo que la revolución más profunda que tanto como la revolución rusa, pero bueno, es para hablar todo un programa de la revolución mexicana. Exacto. Sí. Podrías hacer un programa al respecto. ¿Cómo no? Enseñarnos la historia a todos nosotros. Sí. Yo te cuento que Emiliano Zapata era más de izquierda, era más socialista, bueno. Pero a mí el personaje que me cautivó es Pancho Villa. Pancho Villa formó un ejército que le quebró el espinazo al ejército federal y fue la garantía del triunfo de la revolución. Bueno, después pasó lo que pasó. Seguro. La división del norte. El tren de Villa. La división del norte tenía el tren de Villa. Habían agarrado un tren donde se armaban, donde iban todos los soldados de Villa. Sí, seguro, terrible. Tenía gran capacidad de concentrar tropa en el momento necesario, donde se iba a dar la batalla con una rapidez extraordinaria, y en eso le ganaba a todos los otros fuerzas militares y hacía la diferencia. Pero bueno, después habría que hablar con... Atacó hasta el mismo Estados Unidos y venció a las tropas estadounidenses en Estados Unidos. Fue la única vez que invadieron, que un país, que alguien invadió Estados Unidos. Sí. En la historia. Sí. Bueno, pero... Acá nos invaden a nosotros. Nos invaden a nosotros. Y quiero decirte dos casos concretos de invasión clara, tajante, que el pueblo que tenemos no se da cuenta. Y nadie le dice nada. Hay pocos programas como el tuyo que permiten decir esto. Primeramente, ganó las elecciones de la Libertad Avanza, votaba
por 9.350.000 argentinos que votaron la Libertad Avanza. Eso fue el 26 de octubre del 2025, y en noviembre el imbécil que tenemos como presidente firmó junto con El Salvador, Honduras y Ecuador un acuerdo con Estados Unidos que es el que permite, por ejemplo, importar vehículos, 50.000 vehículos Tesla o de cualquier otra marca de Estados Unidos sin pagar arancel. Por ejemplo, como hizo el diputado de Jujuy, que importó sin pagar el 35% de arancel que tienen que pagar todos los productos que son extra zona, o sea, extra del Mercosur. Porque Estados Unidos hizo un acuerdo que no se podía vender 50.000 vehículos sin pagar arancel. Pero ahora volvió a firmar un acuerdo que se llama Paz Silica. Ese nombre de Paz Silica es el que utiliza Estados Unidos para enfrentar el camino de la seda de China. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que garantizar a Estados Unidos lo que ellos quieren: uranio, cobre, litio, todos los minerales estratégicos, tierras raras, todos los minerales estratégicos le tenemos que garantizar a Estados Unidos. Ese es el acuerdo que firmó este imbécil, nadie dice nada. Esto es el famoso Paz Silica que fue firmado el viernes de la semana pasada. Y los medios sacaron por ahí 2 renglones algunos. Es una muestra de cobardía, de connivencia, ya no sé cómo llamarlo. Ese es lo que firmó Milei, de que se subordina a Estados Unidos y que nosotros le vamos a proveer de los recursos estratégicos que ellos desean. Lo había dicho antes Mark Stanley: la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Traducimos: Argentina tiene lo que Estados Unidos se va a apropiar y va a vender después a Estados Unidos que lo elabore, que lo trabajen. La gran diferencia entre la colonia española y esta, que la colonia española te hacía escupir sangre, pero el trabajo se hace acá. Acá directamente lo que vamos a hacer es nada más que la materia extractiva, litio en sal, petróleo bruto, todo así, para que ellos lo industrialicen. Acá vos la segunda, perdón, después te pregunto. Decime, dale. No, seguro, la segunda. La segunda es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que está por tratarse y que ahora que aprovecharon que lo sacaron este corrupto de Adorni, el Senado quiere aprobarlo. Esta ley de inviolabilidad... Sturzenegger está con privada, eso, ¿no? Exacto. Sí, es sí. gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque yo te conté varias veces que mi abuelo es aymara, o sea, yo tengo sangre indígena. Lo dijo mejor que yo, lo dijo Galeano cuando dijo: en América Latina todos tenemos sangre indígena. Unos en las venas y otros en las manos. Bueno, él de La Paz de Bolivia, esa zona no le interesaba a nadie porque era 3.000, 4.000 metros al nivel del mar, el frío, no había nada. Ellos les interesaba en ese momento el alimento, carne y trigo. No los mataron y los dejaron sobrevivir, por eso son tantos los descendientes que han sobrevivido. Lo mismo pasa con los mapuches en la Patagonia, porque eran zonas inhóspitas. Pero hoy, que tanto la Patagonia, que es lo que me quiero referir, como el norte argentino son valiosos por los bienes que tienen, por los recursos naturales que tienen, petróleo, gas, cobre, litio, tierras raras, hoy que son valiosos, cambió la visión. Entonces, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada le permite a los que compren tierra se adueñen la tierra y que desalojen a los pueblos originarios, lo que está completamente en contra del artículo 124 de la Constitución Nacional y del acuerdo del Tratado de San José de Costa Rica, que Argentina es uno de los firmantes, donde dice claramente el artículo 124 de la Constitución Nacional y el acuerdo del Tratado de San José de Costa Rica, que esas tierras le pertenecen a los pueblos originarios. Las tierras del norte le pertenecen desde el Tincanacu, que es una cultura aymara, en la Puerta del Sol que está en La Paz, 600 años antes de Cristo. Y ahora por esta ley le van a vender, el Estado lo va a vender y le van a comprar un tercero. Ya está pasando, porque la ley lo único que hace, lo mismo pasó con la reforma laboral, ya estaba pasando. Y después la legalizan. Ya está pasando en Cachi, han echado gente en los pueblos originarios para abrir un country y una cancha de golf. Y echaron a los pueblos que vivían ahí de tiempos ancestrales. Pero claro, no tienen la escritura de la propiedad. Entonces el Consejo Deliberante de la ciudad de Cachi, entre gallo y medianoche, decidió que eso se le va a hacer el municipio, en vez de reconocer la propiedad de los pueblos originarios, se lo va a dar para acá un country y cancha de golf a un emprendimiento particular. Esto que lo vemos en Cachi se va a reproducir en todo el país. En la Patagonia se está haciendo también. 3 grupos internacionales tomaron el control de 110.000 hectáreas en la Patagonia. 110.000 hectáreas en la Patagonia. Es un área que equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires.
3 grupos, me perdí, árabes. 3 grupos dijiste, ¿de dónde son los Claro, 3 grupos? 3 grupos árabes, 3 grupos de eso de los petrodólares. Sí. Como le están viendo difícil allá, 3 grupos internacionales compraron en los últimos, desde que está Milei, 110.000 hectáreas en la Patagonia, un área equivalente a 6 veces la ciudad de Buenos Aires. Los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, a través de un fideicomiso que se llama Amaique, adquirió un campo lindero al de Joseph Lewis, el inglés que tiene el lago escondido como si fuera su propia pileta de natación. Incluye una estancia que se llama Las Marías, 2.000 hectáreas, en esas 20.000 hectáreas que compraron. Por otra parte, un empresario catarí, por ahí digo vale el nombre, Abdulali Maná Ashah, compró aproximadamente 10.000 hectáreas en las mesetas Baguares, donde planean construir microcentrales hidroeléctricas. Y después está el caso del que confesó un expolista, yo de polo no sé nada, un expolista que se llama Hugo Barabuzzi, que debe ser conocido en el ambiente. Dijo que él había comprado 20.000 hectáreas en la Patagonia utilizando fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos, porque él tuvo que declarar dónde había sacado la plata. Todavía no se había hecho lo de la inocencia fiscal, porque si es ahora no tiene ninguna obligación de decirlo. Claro. Pero como fue el año pasado y todavía no se había aprobado la ley de inocencia fiscal, que comenzó a regir a partir de este año, tuvo que reconocer que 20.000 hectáreas había comprado con plata de Emiratos Árabes Unidos. O sea que 110.000 hectáreas en la Patagonia le fueron vendidos a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, a todos esos. Y se están apropiando de tierra para desarrollar lo que ellos consideran conveniente desarrollar. Y el Estado, bien gracias, no dice nada. Y es peor, esta ley de la propiedad privada le va a legalizar todas estas cosas que están haciendo. Le van a permitir sacar a los pueblos originarios, a los mapuches, a los aymará, a los indios que tienen, van a sacar a patadas para poder vender esa tierra. Por supuesto, van a cobrar por debajo de la mesa. De eso no me queda ninguna duda. Que lo que proponen estos diputados, senadores que la legalizan y los gobernadores que la administran, van a cobrar bajo la mesa y van a vender a precio vil lo que nos corresponde a todos. Un dato que vos das acá en el informe que haces para como se llama el cohete de la luna, que es tan grave como esto, lo que pasa que es más económico, más disimulado, es que vos decís, exportamos commodities, o sea, alimentos y materias primas, etcétera, energía, por 60 centavos de dólares por kilogramo. Un kilogramo de trigo, soja, etcétera, 60 centavos de dólares. E importamos productos electrónicos por $1.000 por kilogramo. 1.666 veces más cara la importación de productos electrónicos que la exportación de commodity. Ninguna economía se puede desarrollar y menos ser independiente en esta relación tan desigual. Pero seguro, y esto es lo que están haciendo, fíjate la mentira ellos, y se aprobó un diputado, otra aberración más, otra entrega más de este país, una ley que ellos llaman de super rígido. En realidad todo el super rígido podrá hacer, la mayoría de las cosas que proponen el super rígido podrá hacer en algún momento, yo no digo que no va a pasar, pero por ejemplo proponen el perfilado de cobre, todavía no sacaron una piedra de cobre y ya plantean el perfilado de cobre, plantean trabajar el uranio, que lo vamos a trabajar nosotros, que vamos a trabajar, y esta es la gran mentira, vamos a trabajar nosotros el litio para hacer la química del litio y hacer batería de litio. Eso dicen los fundamentos de la mal llamada ley de super rígido, con todo tipo de ventajas. La tasa del impuesto a ganancias es un 15% cuando es de un 35%. A los 3 años pueden amortizar contablemente máquinas que duran 20 años y la pueden contabilizar en 3 años para pagar menos ganancias. Más despacio, explica detenidamente esto. A ver, viene, vas vos, va Javi, Dayana, voy yo, invertimos. ¿Cuánto nos cobran? 35% la ganancia, la alícuota 35%. Vienen todo esto que estamos nombrando, Peter Thiel, los árabes, que invierten lo mismo que nosotros. Eso es lo que te quiero decir. Que ellos, toda la parte, lo del litio es una mentira, porque si hubieran hecho el litio, China, lo hablamos la semana pasada contigo, China a través de esta empresa BIT, está
le ha quebrado a Volkswagen. Volkswagen en Alemania dio pérdida por la venta de híbridos porque son motores que tienen una batería con enchufe, una batería eléctrica que anda a nafta y a electricidad. Claro. Exacto, a nafta o gasoil y electricidad. Bueno, todo esto encima le han quebrado. Volkswagen dio pérdida del balance de mayo a la empresa Volkswagen, que es la principal empresa automovilística de Europa. En Alemania dio pérdida, porque han sido superados por los productos chinos. Y este idiota dice acá en los fundamentos que vamos a producir nosotros baterías eléctricas, cuando China no nos va a dejar producir nada, porque China te vende el auto, te vende todo con batería eléctrica, es entero, ellos tienen integrado. Claro. Y no necesitan ensamblar acá, porque tiene un buque que también pertenece a la empresa BIT, grandes buques que trasladan entre 7.000 a 9.000 automóviles por vez. Recorren todos los mares con esos grandes buques que tienen. Entonces ni siquiera van a ensamblar acá, no van a hacer nada acá. Solo traen. Lo está sufriendo Brasil, por otra parte. Pero te quiero decir, la mentira que está detrás de todo esto es lo que acaba de decir vos. Este Peter Thiel, el marica que vive con el marido en Barrio Norte, le hicieron un traje a medida de él, porque ellos van a poder desarrollar sin pagar impuestos, porque van a amortizar las máquinas casi sin pagar impuestos, con estabilidad fiscal por 30 años. Estabilidad fiscal por 30 años van a poder desarrollar Silicon Valley acá. Palantir, que la empresa de ellos va a desarrollar otro Silicon Valley acá en Argentina, pero como servil, como funcionar a ellos. Claro. Y esto va a hacer funcionar el grupo de ellos mismos, se llaman GAFAM, por su sigla, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Palantir, Silicon Valley y GAFAM son los grandes beneficiados de ese traje a medida que tienen sanción ya de diputados y que pasa al Senado. Y que va en contra, inclusive hay una organización que se llama Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dice claramente que la inteligencia artificial no puede tener personalidad jurídica. Y ellos están buscando que la inteligencia artificial va a tener personalidad jurídica. Y el imbécil que tenemos como presidente dice, la Argentina va a ser el Ámsterdam del siglo XVIII, como fue el Ámsterdam, que fue un gran puerto para el comercio, para las grandes naves comerciales de la época. Comercio esclavista, ¿no es cierto? ¿Cómo? Comercio esclavista. Claro, comercio. Bueno, ellos dicen que el idiota dice vamos a hacer el Ámsterdam del siglo XXI, por referirse al gran centro comercial, al gran puerto del mundo que fue del mundo occidental, que fue Ámsterdam en el siglo XVIII. Lo que no dice, y que lo dice un escritor, un historiador, dice nosotros Argentina va a ser el Ámsterdam. Argentina va a ser Batavia. Batavia hoy lo que en día es Jakarta, la capital de Indonesia, que era una sociedad esclavista donde los originarios no podían entrar. Solamente entraban los holandeses o los que los holandeses querían que entrara. Esto es lo que va a hacer. Esto lo dice claramente un historiador reflejando la debilidad estructural de la Argentina y darle el pasaporte a estos grandes capitales internacionales que van a venir a instalarse acá. Y esto ya tiene media sanción de diputados. Es la llamada ley de Superrigi y ahora la tiene que tratar el Senado. Bueno, todo donde vemos siempre hay entrega de nuestro patrimonio. Pero déjame decirte una última cosa. Sí. Una nota de ámbito financiero de hoy que la verdad que me alegró. Porque el Tribunal Fiscal de la Nación está siendo desarmado por esta gente. Caputo puso un amigo personal de él como presidente del BICI, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, y pretende que las tasaciones de las empresas no las haga más el Tribunal de Tasación de la Nación, que son profesionales, lo han desmembrado, le han pagado salario, le han aumentado el salario 1% mensual. Hace 29 meses muchos se fueron. Bueno, han desmembrado el Tribunal Fiscal de la Nación, que es el Tribunal de Tasación de la Nación, ahí para darle lugar a que ese papel lo cumpla el vice, que nunca lo hizo, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, y donde lo ponen como presidente a un amigo personal de Luis Toto Caputo. Por eso entendemos la baja tasación que tuvo tras tener, que se lo vendieron al Grupo NER. Dicho más simple, empiezan a robar antes de llegar. Antes de llegar empiezan a robar. O sea, están desplazando al Tribunal de Tasación de la Nación y lo están reemplazando por Banco de Inversión y Comercio Exterior, que nunca se ocupó de este tema y que depende del Ministerio de Economía, y que el presidente que pusieron y todo el equipo que pusieron en el vice lo puso Luis Toto Caputo. Bueno. Todo el equipo que... Esta es la nota de ámbito financiero de hoy. Yo le pido a los oyentes que no dejen de leer, el ámbito no se caracteriza por eso hoy.
Sí. 29 de junio del 2026, se dice, la nota se llama "Sospechan que se creó un mecanismo para subvaluar los activos del Estado que Javier Milei busca privatizar", firmado por Julián Maradeo. Excelente nota, y dice la verdad que todos ocultan. El patrimonio nacional regalado por tasadores que no tienen idea de cómo se tasan, pero dice que el precio es para que sea un precio vil. El caso de Intercargo lo demuestra mejor que yo. Fracasó Intercargo porque querían vender Intercargo a un precio menor que los activos que tienen. No querían vender el precio base era 55 millones de dólares. Intercargo tiene bienes declarados por 95 millones de dólares. Como se iban a comer un juicio, le fracasó la licitación. Horacio Robelli, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Nos vamos directo. Sí. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Nos vamos directamente a la columna de Marcelo Brizuela sobre el movimiento obrero. Bueno, él va a explicar de qué va a hablar, así que no lo voy a anticipar yo. Bueno, soy José Villa, Comisión Interna Cubón, en la planta de Tenaris, en CIAT, en Valentín Alsina. Acá lo que está pasando es una situación bastante complicada. Bueno, se informa a la empresa que el fin de mes, o sea, el día de mañana, sería el último día de trabajo de 150 compañeros. Para nosotros son 150 despidos. Estamos con ese criterio intentando sumar fuerzas para que la empresa entienda que lo que estamos reclamando es la continuidad laboral de los compañeros. Hemos puesto una serie de alternativas, entre ellas un plan de suspensión durante cantidad de meses que nos permitan visualizar el escenario futuro a corto plazo, que entendemos que tienen que ir saliendo de otros proyectos. Compañeros despedidos ya tienen más de 4 años de trabajar en esta planta, son mano de obra calificada, y entendemos que no hay motivo para que, más allá del bajón en este momento, porque la empresa perdió una licitación en relación a tubería, se tendría que estar haciendo acá en Valentín Alsina y la están trayendo desde la India con materia prima china. Nosotros entendemos que los compañeros tienen que tener la continuidad laboral y a partir de eso encontrar las distintas alternativas para el funcionamiento de la planta. A la vez nos han planteado ciertas cuestiones internas con el resto del personal que tienen que ver más que nada con la ley de reforma laboral, que es una ley esclavista. Todo eso ha sido más que denunciado, hablado, y bueno, nos encontramos en este escenario. Así que en el transcurso del día de hoy y el día de mañana se van a estar realizando las reuniones que sean necesarias con la empresa. Vamos a volver a plantear todo lo que venimos planteando hasta ahora y también definir por asamblea con los compañeros los pasos a seguir. Agradezco la posibilidad que nos dan para difundir y bueno, vamos a seguir en la lucha para mantener la continuidad laboral de los compañeros. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Esta semana retomamos la lucha obrera en FATE y en miles de fábricas en donde la parálisis productiva, las políticas de ajuste, las políticas de asfixia al mercado interno están provocando la pérdida de puestos de trabajo, las suspensiones, los despidos. En ese sentido, hoy vamos a acompañar a los trabajadores de la UOM, de Tenaris CIAT, de Valentín Alsina. Tenemos el testimonio aquí de José Villa, vamos a escucharlo. Por último, también queremos valorizar y relacionar con esta lucha que están librando adelante los cooperativistas y los sectores más humildes de la clase trabajadora, más golpeados, digamos, por la precarización, reivindicando el acampe que hicieron la comunidad y pueblo Huichi en Chaco, en las puertas del Impenetrable, en donde después de una asamblea el domingo 21, después de 16 días de acampe, a la vera de la misión Nueva Pompeya, resolvieron levantar el acampe y aceptar una negociación en donde se firmó un acta acuerdo con el gobierno chaqueño para la reactivación de merenderos y comedores escolares,
para la provisión de agua segura, para un operativo de salud integral de carácter urgente. Y después, lo más importante, lograron el compromiso de distintas medidas para regularizar la propiedad comunitaria de la tierra. Así que queremos saludar a todas las luchas de los pueblos originarios y comunidades campesinas que se libraron tanto en Chaco, en Formosa, Misiones, como las que se libran actualmente en la provincia de Jujuy, por la tierra, contra el hambre, contra enfermedades totalmente evitables, que son enfermedades de la miseria. Así que ese fue un poco el saldo que nos dejó esta semana de lucha. Un gran abrazo a todos los compañeros de Todos los Fuegos. Hola, mi nombre es Felipa Zurduy, soy compañera de la organización FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, cooperativista. Comentar que venimos teniendo conflictos con municipio hace más de 2 semanas, intentando dialogar entre gestiones y diálogos con el municipio al respecto de las cooperativas, en las cuales en las pocas veces que nos atendieron, transmitieron que iban a hacer recorte y achicamiento de las cooperativas, que afectaría a muchas familias sin puesto de trabajo, y eso ha generado que nosotros todos y todas las compañeras quienes somos parte de la cooperativa planteamos una movilización para el día viernes 26, para ver si nos escucha desde el municipio y poder plantearle que no estamos de acuerdo con el recorte y el despido de las cooperativas. En su primer momento habíamos movilizado pacíficamente, en las cuales nos habían manifestado que iban a atender, y después, pasado las horas, nos dijeron que no iban a atender y no iba a haber diálogo. Entonces, muchas y muchos compañeros, con la bronca y la impotencia que tenían, se asomaron a la puerta para pedir que les atendieran, y obviamente algunos exaltados hicieron algunos destrozos, y tuvimos que calmar a nuestros compañeros, obviamente embronquecidos de la situación que cada familia está atravesando en este momento, al enterarse que van a quedar sin puesto de trabajo. Son más de 400 familias solo de nuestras cooperativas, de las cuales, calmando la situación ahí en la movilización, nos hemos retirado hacia la plaza a hacer una asamblea de retirada, y nos habíamos retirado todos. Al rato, la policía bonaerense fue a una cacería de compañeros nuestros, quienes vestían ropa de trabajo municipales, que terminaron apresando a 19 compañeros desde la comisaría 1 de La Plata. Ayer, desde el día viernes hasta el día de ayer sábado, estuvimos ahí exigiendo la liberación de los 19 detenidos, por luchar obviamente, y ayer a la tarde los liberaron porque inclusive cazaron al azar a nuestros compañeros, quienes no habían generado ningún disturbio, todo el tiempo se habían mantenido en la columna, no tenían ninguna causa ni nada que los detuvieran. Gracias a Dios pudieron liberarlos ayer sin ninguna causa, pero el conflicto sobre las cooperativas con el municipio aún continúa. Seguramente esta semana que viene estaremos reorganizándonos para ver cómo enfocamos el plan de lucha hacia el municipio para manifestar el desacuerdo de la chica. En la lluvia que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. Bueno, estamos en comunicación con la otra orilla del Río de la Plata, que le tenemos que dar el sentido pésame, Silvia Visconti, ¿o no? Bueno, la verdad que este mundial no me había convocado para nada. Voy a ser sincera, ni este ni el anterior, porque bueno, realmente todo lo que se está jugando alrededor de estos mundiales
la acción de la FIFA, los vínculos con Trump, el trato a los grupos que venían de África o Irán o incluso de Latinoamérica, con los uruguayos también lo tuvieron. En realidad no daba como para tener una... así que la verdad que no me demasiado, porque cada vez es menos la convocatoria que tiene el Mundial para mí, en realidad. Sí. Así que... Menos fútbol y más negocio y otras cosas, y política represiva, porque ahora a Irán, no sé el detalle, pero lo bombearon a Irán y lo sacaron del Mundial. Ah, mira, eso no lo vi. No, y también cómo los trataron a la delegación. Porque realmente no he tenido mucha... no lo he seguido realmente. Me enteraba, por supuesto, de los partidos, porque bueno, acá... aunque también en Uruguay te voy a decir que esta vez hubo mucho menos expectativa que en otros mundiales. No había como ese clima tan de fiesta que hubo en otros mundiales, la verdad que no. Así que bueno. Bien. Cosas que están pasando en este mundo. Y bueno, en realidad hoy voy a acercarles un testimonio. Sí, me estoy con la intriga para saber quiénes son Elena y Tota Quintero, porque no... Exactamente. Bueno, en realidad es una historia de lucha de una hija y de su madre. Ahí va. Y es parte, digamos, de la memoria de la resistencia a la dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre 1973 y 1985 en Uruguay, y que ahora el 27 de junio hizo fecha precisamente de eso. Y el 26 de junio, pero del año 76, la maestra Elena Quinteros fue detenida y es una de las detenidas desaparecidas. Pero yo elegí empezar a contarles esta historia, no a través de mi palabra, sino a través de la canción de Daniel Biglietti, la canción Tiza y Bastón, que Daniel canta en Venezuela. Y bueno, los invito a escucharla para ingresar a la historia de Elena y su madre. Esta es una canción que vincula a nuestros pueblos, al pueblo venezolano con el pueblo uruguayo, porque se refiere a una maestra de escuela, Elena Quinteros, que fue apresada, fue torturada en los años de dictadura y que en medio de las torturas ideó una estratagema y engañó a los represores diciéndoles que les iba a entregar un contacto con un militante de su organización revolucionaria. Entonces ellos pararon la tortura y fueron hacia donde ella indicó. La dejaron ir adelante, atrás venía una pareja, como si fueran ciudadanos normales, la venían controlando, esperando capturar a ese supuesto militante. También todo esto rodeado de un operativo de autos, de carros, de la represión. Ella había hecho esto porque la cita la hizo muy cerca de la embajada de Venezuela, y entonces de pronto empezó a correr hacia la embajada, saltó los muros, los otros la perseguían, pero logró saltar el muro, fue recibida por funcionarios de la embajada de la Venezuela de aquel entonces, ¿no? Una etapa muy anterior, en los años 70, y los funcionarios la protegieron, quisieron rescatarla, pero los represores, en complicidad con los guardias, época de dictadura, entraron a la embajada, violaron territorio venezolano, se la llevaron y nunca más se supo de Elena Quinteros, una desaparecida como tantos en Uruguay. Su madre, la Tota Quintero, también maestra de escuela, la buscó incesantemente con gran voluntad hasta su muerte sin poder encontrarla. Por eso esta canción une a nuestros pueblos
y no es para nada casual que por primera vez yo me acerque tímidamente al 4 para cantar esto. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con la tiza y el cuaderno, soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, sopa de letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo, utópico el embarazo, hay que creer para verlo. Conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante, si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras, la Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena arriesgó sus pasos, asilo venezolano, Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano, de nuevo la secuestraron, callando murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios, soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nació una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre, porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, ¡viva América Latina! Bueno, el 26 de junio de 1976, la maestra Elena Quinteros es detenida en su domicilio y llevada al centro de torturas 300 Carlos, dependiente de la División del Ejército 1. Y bueno, en ese predio está continuo el batallón de infantería número 13 en el departamento de Montevideo. Y bueno, desde ese infierno, Elena esbozó un plan para huir y logró convencer a sus verdugos, como dice la canción, de que entregaría a un compañero de la organización, el PVP, y eligió un punto próximo a la Embajada de Venezuela para tratar de huir, porque Venezuela era un país que no estaba sumergido en ese momento en el Plan Cóndor y que por lo tanto podría brindarle asilo. En la mañana del 28 de junio, Elena se hizo conducir a las cercanías de la Embajada de Venezuela, fue conducida en un automóvil hasta las cercanías del lugar y fue seguida de cerca por custodios de civil. Y cuando estaba próxima a la embajada, Elena corrió, logró introducirse en el jardín de la embajada saltando el muro, allí se quebró una pierna, gritó su nombre, pidió asilo
El personal de la embajada buscó socorrerla, pero fue arrancada a la fuerza por los policías y militares uruguayos, con la complicidad incluso de la policía que estaba a cargo de la custodia de la embajada. En el jardín de la embajada quedó un zapato que Elena perdió en la resistencia. Con una pierna quebrada durante la lucha para introducirla al automóvil, fue llevada al batallón de infantería número 13, identificada con el número 2537, y sometida a torturas salvajes, según los testimonios de otros presos políticos allí detenidos, que más tarde lograron salvarse y testimoniar. El entonces embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Ramos, se comunicó entonces telefónicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo y denunció el hecho al subsecretario Guido Michelín Salomón, puesto que el ministro Juan Carlos Blanco no se encontraba en ese momento en la sede ministerial. Inmediatamente el gobierno venezolano se hizo eco formalmente de la protesta ante el secuestro de Elena en su territorio, y Venezuela va a terminar rompiendo relaciones diplomáticas con Uruguay unos días después, el 5 de julio del 76, una situación que se mantuvo hasta el retorno a la democracia en Uruguay, una democracia algo tutelada, pero bueno, en 1985. Es importante mencionar que ante la denuncia del embajador, y según un memorándum del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 2 de julio del 76, que se recuperó, allí se analiza la situación y se plantean dos posibles acciones: entregar o no entregar a Elena a las autoridades venezolanas. Y se enumeran una serie de factores a favor y en contra de cada una de esas opciones. Y bueno, el día 3 de julio, es decir, el día siguiente, se reúne el Consejo de Seguridad Nacional, que era un órgano asesor del presidente que sesionaba con la presencia del presidente, del dictador, ¿no? Con los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y también con los ministros de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores. Y ese organismo, ese Consejo de Seguridad Nacional, decide no entregar a Elena. Esta es brevemente la historia del secuestro, de la tortura y de la desaparición de Elena Quinteros, pero es importante saber quién fue Elena Quinteros, ella qué hizo, cómo fue su vida, sus 30 y pocos años de vida. Y bueno, Elena nació en septiembre del 45, estudió becada en un colegio y muy tempranamente decidió ser maestra. Su madre, María del Carmen Lidia Almeida Abuela, más conocida en Uruguay como la Tota Quinteros, maestra también, y su padre, Roberto Luis Quinteros Pujadas. Ella cursó primaria en el Colegio de las Hermanas Dominicas, profesó y practicó la religión católica hasta, digamos, que comenzó su actividad gremial. Comenzó sus estudios de magisterio en el año 62, obtuvo su título de maestra y luego cursó estudios de pedagogía. Y luego como maestra tuvo primero en la graduación 3 de las estudiantes magisteriales de Montevideo y en el gremio de la Federación Uruguaya de Magisterio, integrante de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT. Sí. En abril del 67, con 22 años, participa en la reanudación de las misiones sociopedagógicas en Capilla de Farruco, en el departamento de Durazno, en las que participaban no solo estudiantes de magisterio, sino también de medicina, odontología, agronomía, de la Universidad del Trabajo. Y bueno, allí Elena conoció la pobreza más dolorosa, el abandono en el que transcurría la vida de gran parte de la población rural,
en especial la de los niños y niñas de las escuelas rurales. El carácter social y de formación de las misiones sociopedagógicas implicaba hacer muchas tareas muy diferentes, muy variadas, porque a esos lugares se llevaban la música, el cine, títeres, juegos, baile, bueno, pero a la vez también se recolectaban datos sobre las condiciones de vida de la gente del interior. Y Elena decía que luego de haber conocido esta dolorosa realidad en la que vivían aquellos niños y niñas y sus familias, su existencia no podía ser ya la misma y que iba a dedicar su vida a cambiarla, y eso fue lo que hizo. Por esos años, Elena se integró a la Federación Anarquista Uruguaya y a la Resistencia Obrero Estudiantil. Y ya como maestra comenzó a trabajar en una escuela, la escuela 195 de la ciudad de Pando, en Canelones, en el departamento de Canelones. Bueno, las detenciones de Elena Quintero fueron varias. En noviembre del 67 fue la primera vez que la detuvieron, cuando entonces presidente Pacheco Areco ilegalizó a la Federación Anarquista Uruguaya a la que Elena pertenecía. Pero allí estuvo apenas 1 o 2 días detenida y luego fue liberada. Pero en octubre del 69, con unos 20 y pocos años, fue detenida y procesada y recluida en la cárcel de Cabildo. Cuando ese establecimiento fue cerrado como consecuencia de la huida, de la fuga de las compañeras, a las que ya hemos hecho referencia a esa fuga, las que quedaron, las que no fugaron, entre ellas estaba Elena, que le faltaba muy poco tiempo para salir de prisión y por lo tanto no se fugó, porque fugarse significaba pasar a la clandestinidad. Y bueno, ya fueron trasladadas a la cárcel central y allí hicieron una huelga de hambre hasta que volvieron a la cárcel de Cabildo. En octubre del 70 es liberada, vuelve a desempeñar sus tareas como maestra en la misma escuela en la que ya había trabajado. En noviembre del 72 es nuevamente detenida en averiguaciones y en esos años ella, desde el sindicato de FUNSA, uno de los sindicatos más fuertes de ese momento, participaba de las reuniones de familiares de presos políticos que preparaban los paquetes de comestibles que después se llevaban a las cárceles. El golpe de Estado del 27 de junio del 73 encuentra a Elena en la organización de la Resistencia en la huelga general. Posteriormente trabaja en la reorganización clandestina de su grupo político y sobre todo de aquellos que aún permanecían en el país, porque muchos de ellos habían emigrado hacia la Argentina. Luego participa en el largo proceso de conformación del Partido por la Victoria del Pueblo, un grupo político que se forma con estos inmigrantes uruguayos en la Argentina, y eso le obliga a casarse de Uruguay a la Argentina en muchas ocasiones. En el año 75, en el marco de un nuevo embate represivo contra su organización, Elena es requerida por la dictadura, pasa a la clandestinidad, se traslada a Buenos Aires, es destituida de su cargo como maestra, pero en los primeros meses del 76 regresa en forma clandestina a Montevideo bajo otra identidad, y bueno, vive en Montevideo, militando obviamente hasta su detención. Cuando la detuvieron, el 26 de junio del 76, estaba próxima a cumplir 31 años. Era una socialista libertaria, luchaba por el socialismo, por la libertad, estaba convencida de que la lucha por el socialismo era la lucha por una libertad verdadera.
una libertad valiente, generosa, no individualista, una libertad de hacer, de ser, que se traduce en una sociedad emancipada, en una sociedad donde todas las personas puedan ser libres, una libertad sin hambre, una libertad con educación, cimentada en una educación liberadora, por la que también Elena luchaba. Su madre, María Tota Almeida de Quinteros, también maestra rural, tuvo una destacadísima actividad en distintas causas a favor de los derechos humanos, integrando comisiones de derechos humanos de la ONU y también de la OEA. La desaparición de Elena significó un punto de inflexión en la vida de la Tota, que la llevó a sintetizar en su nombre y en su imagen a todo el Uruguay en ese y abandona la Argentina en octubre del 76 bajo la protección de las Naciones Unidas y se refugia en Suecia, comenzando entonces su campaña en toda Europa por los presos políticos y por los desaparecidos uruguayos, no solamente por su hija. Un periplo que ella misma resume en palabras sabias: seguiré luchando toda mi vida por Elena y por todos. A partir de allí y hasta su muerte en enero del 2001, desarrolló una intensa búsqueda de su hija, y el nombre y la imagen de Tota crecieron, se constituyó en una protagonista central de la realidad de las dictaduras latinoamericanas y del Plan Cóndor. Y bueno, parafraseando a las abuelas de Plaza de Mayo, Tota, como todas nuestras madres, fueron de alguna manera dadas a luz sorprendentemente por sus propios hijos y en su búsqueda. A la salida de la dictadura, durante la campaña electoral de 1984, Tota se sumó a las actividades del PVP dentro de la Izquierda Democrática Independiente, que por esos años era el grupo del ala más radical del Frente Amplio. Y se convirtió en edila por la ciudad de Montevideo. Su figura con bastón se hizo frecuente en las actividades de la campaña política. Y bueno, en Tota y en Elena hay un proyecto de vida que nos pide que no nos resignemos, que remarca nunca más dictadura, pero también remarca no más pobreza en las patrias chicas, no más niños con hambre, no más hijos de nuestros pueblos sin educación, no más inequidad. Porque en definitiva, el proyecto de vida que nos impulsa, ese proyecto de vida que nos impulsa así a avanzar en las reivindicaciones, en generar respuestas solidarias a los problemas de nuestros días, es un proyecto que involucra aquí y ahora a los que ya tenemos unos cuantos años y también a las nuevas generaciones que recogen estos legados. Un proyecto capaz de promover el compromiso por una patria socialista, por una patria realmente para todos. Al decir de Tota, a seguir luchando toda nuestra vida por Elena y por todos. Y bueno, con esto me despido hasta el próximo lunes, en que nos volveremos a encontrar. Seguramente. Así es, Silvia Visconti. Hemos llegado al final, como siempre, con mucha emoción, con mucha sensibilidad por todos los temas que nos traes. Hemos llegado al final del programa 316 de Todos los Fuegos, intentando, como siempre, que se enciendan nuevos fuegos en Uruguay y en Argentina, que de eso se trata este programa. Así que nos vemos el próximo lunes 6 de julio de 2026.